Bien, la República Islámica de Irán no se anda con rodeos. Sus autoridades así lo demuestran, más aún cuando se trata de defender los intereses de la nación y de su pueblo. El canciller Araghchi ha escrito un muy buen artículo que fue publicado por The Wall Street Journal, artículo en el que queda muy clara la posición de Irán ante los incesantes ataques enemigos, todos destinados al fracaso. Seyed Abbas Araghchi advierte que Irán es un país de paz, pero que no va a dejar sin respuesta contundente, definitoria y en su justa proporción cualquier aventura criminal, terrorista de estos enemigos Estados Unidos y el régimen israelí. Por otra parte, el Poder Judicial iraní insiste que en medio de la paz total que hoy reina en Irán, está prohibido olvidar los actos terroristas de los días pasados y la búsqueda y captura de todos los infiltrados responsables materiales de todos los crímenes y destrucción de infraestructura pública y privada en territorio iraní es un deber. Este es el tema que hoy sometemos a consideración de nuestros analistas detrás de la razón. Les saluda Carlos Alonso, nuestro equipo está preparado, estamos listos y así vamos a comenzar. Gracias por acompañarnos. El canciller de Irán, Seyed Abbas Araghchi, en un artículo publicado por The Wall Street Journal, aseguró que Irán aboga por la paz y no por la guerra, pero advierte que el país persa responderá sin contemplaciones si pretende ser atacado de nuevo. Contrario a la moderación que Irán mostró en junio de 2025, nuestras poderosas Fuerzas Armadas no tienen reparos en responder con todo lo que tenemos si volvemos a ser atacados. Esto no es una amenaza, sino una realidad, queriendo dejar claro que la República Islámica aborrece la guerra y prefiere la paz. Araghchi llamó a la administración Trump a reconocer su fracaso y a cambiar su enfoque hacia Irán y actuar en base al respeto mutuo con el país persa. Mientras las autoridades iraníes llamaban a la calma y las fuerzas de seguridad intentaban contrarrestar los disturbios apoyados desde el exterior, el presidente Trump amenazó directamente con atacar a Irán si el país continuaba, según afirmaba, el asesinato de manifestantes. Las acciones hostiles de Estados Unidos contra Irán, desde las sanciones hasta la agresión militar, han fracasado. Por tanto, llama a Washington a cambiar su enfoque hacia Irán y a actuar en base al respeto mutuo con la República Islámica de Irán. En los recientes actos terroristas en Irán, grupos de infiltrados financiados por Estados Unidos y el régimen israelí asesinaron brutalmente a miembros de las fuerzas de seguridad y a civiles, incluyendo mujeres y niños, además de destruir infraestructura pública y privada, y deberán ser blanco de todo el peso de la ley por sus crímenes. Ellos, quienes causaron estos disturbios, quienes causaron estos daños, quienes martirizaron a estas personas, ya sea quien los invitó y convocó o quien los apoyó, financió, apoyó propagandísticamente o los utilizó como arma, ya sea Estados Unidos, el régimen sionista o sus mercenarios, todos son criminales. Cada uno debe ser procesado con todo el rigor de la ley. Estos también son criminales internacionales. Deben ser procesados tanto en foros y tribunales internacionales como en tribunales nacionales. Ahora que la sedición orquestada por los enemigos ha fracasado en Irán, los ciudadanos siguen el ritmo normal de la vida. Durante unos días no pudimos salir de la casa, pero ahora sí que podemos ir y venir tranquilamente. Todo se ha vuelto normal. No vivimos en esta zona, pero hemos venido aquí a disfrutar del ambiente y el clima. El transporte y el tren subterráneo trabajan con total normalidad. Irán, a lo largo de la historia, ha vivido momentos difíciles, pero nunca ha dejado que los malintencionados puedan lograr sus nefastos planes.
Bien, definitivamente Irán nunca dejará de apostar por la diplomacia, pero si los enemigos se aventuran a atacar territorio iraní, recibirán una respuesta contundente y definitoria. Palabras del canciller Seyed Abbas Araghchi. Por otra parte, el Poder Judicial que dice los terroristas infiltrados serán capturados y sometidos a la justicia de la República Islámica de Irán. Esto lo vamos a consultar a nuestros especialistas invitados hoy detrás de la razón. ¿Quiénes son ellos? Vamos a conocerlos de inmediato. El primero de ellos nos acompaña directamente desde Málaga, en Andalucía, en España. Su nombre, Alberto García Watson, gran analista internacional y amigo de la casa. Alberto, tiempo sin hablar contigo. Gracias por aceptar la invitación. Y junto a Alberto, estupendo analista internacional también, directamente desde Santiago de Chile, es Pablo Jofré Leal. Hoy con nosotros ambos, detrás de la razón. Gracias por aceptar la invitación, gracias por acompañarnos. Y comenzamos rápidamente. Alberto, bienvenido, gracias por estar aquí. Buen artículo con definiciones muy claras, el que ha escrito el máximo representante de la diplomacia iraní, me refiero al canciller Seyed Abbas Araghchi, y que fue publicado con sumo interés por The Wall Street Journal. Allí el canciller Araghchi ratifica que Irán es un país de paz, nunca ha estado ni ha buscado ni buscará la guerra, pero que responderá, Alberto, con todas sus capacidades frente a sus enemigos, Estados Unidos e Israel. Y te pregunto lo siguiente: ¿qué implicaciones tendrá una nueva aventura militar? Una aventura militar que nunca va a ser de frente de parte de los enemigos de Irán, siempre a traición, cuando países de Asia Occidental vienen advirtiendo a Estados Unidos que no intente generar una guerra contra Irán, porque Irán se va a defender con todas sus capacidades, pero además Estados Unidos va a provocar una desestabilización junto a Israel, una desestabilización en la zona que tendrá severas consecuencias por culpa de las ambiciones guerreristas de Trump y de Netanyahu. Ojo con esto, Irán seguirá hacia adelante, Alberto, pero ¿y el resto del mundo afectado por el accionar gangsteril de Trump y Netanyahu? ¿Qué? Bienvenido, Alberto García Watson, gracias por acompañarnos hoy. Un saludo, Carlos, y también a Pablo desde Málaga, España. Pues es muy interesante pregunta porque, como bien ha dicho el ministro Araghchi en su entrevista, aquí no se trataría de una operación quirúrgica, la respuesta de Irán contra una agresión por parte de Estados Unidos o de Israel. Esto sería, o se trataría de una guerra total, que no se limitaría simplemente a las fronteras de Irán y que abarcaría al contexto de casi todos los países de la región, y no solamente en una forma de conflicto bélico, pero con simplemente cerrar el estrecho de Hormuz. El gran porcentaje de crudo que sale de ese golfo, que salen de esos mares, que salen de la producción tanto de Irán como de Arabia Saudí, como de Qatar, Emiratos Árabes, completamente bloqueado. Por lo tanto, esto provocaría una crisis a nivel mundial que alzaría los porcentajes de inflación en todo el mundo y que, como digo, no solamente se restringiría al espacio de Irán. Esto haría muchísimo daño a nivel global, y como muchos países que están intentando convencer a Estados Unidos de que no se meten en una nueva aventura con Irán, Irán ha demostrado tener, francamente, una capacidad militar para dar una respuesta contundente, una respuesta que realmente pondría de rodillas a los Estados Unidos, a su economía y a la economía global. Pablo Jofré Leal, directamente desde Santiago de Chile. Pablo, una vez más te agradecemos muchísimo que hayas aceptado la invitación. Estados Unidos y el régimen israelí, Pablo, buscan generar desestabilización en Irán a como dé lugar. Esto no es nuevo. Según Trump, mientras más sangre y más muertos, mejor para sus propósitos. Hasta ahora, cada vez que lo han intentado, y esto tampoco es nuevo, se han estrellado, han fracasado, han perdido, no han podido contra la República
República Islámica de Irán no han podido contra la fuerza de su pueblo, de sus instituciones, de sus fuerzas de seguridad. Por más sanciones y más infiltraciones de criminales, no han podido ni podrán, Pablo. Sin embargo, las sanciones, y hay que reconocerlo, están representando una situación difícil para los iraníes, pero el pueblo está consciente de que sus liderazgos, de que su gobierno están haciendo todo lo necesario, Pablo, para evadir los efectos de estas sanciones. Sanciones contra Irán y ahora sanciones contra el globo terráqueo, prácticamente porque Trump se volvió loco. ¿Qué pasa con Estados Unidos, en especial con Trump, que no son capaces de aceptar o de recibir un no por respuesta? ¿Qué consecuencias, Pablo, terminarán teniendo tantas sanciones y tantos países sancionados para ese sancionador de oficio llamado Estados Unidos? Por último, ¿tendrá que haber algún efecto boomerang en algún momento, tomando en cuenta que ya nadie, absolutamente nadie, puede contar con la seguridad de ser amigo de los Estados Unidos? ¿Qué piensas al respecto, Pablo? Te escucho muy atentamente. Gracias por estar aquí. Gracias, Carlos. Un saludo a ti, a Alberto y a todo el equipo de producción. Bueno, son varias preguntas y trataré de ser muy resumido en el poco tiempo que siempre tenemos, ¿no? Creo que no se trata de aceptar un no por respuesta, ¿no? Sino que resulta para esa mentalidad supremacista, esa mentalidad imperial, esa práctica imperial, una ideología de dominio que anima el pensar, el decir y el hacer de regímenes como es el estadounidense, que todo aquel que se rebele a sus afanes de dominio es un enemigo al cual hay que abatir, hay que atacar, hay que destruir. Sí. Y fíjate que con Donald Trump eso significa desestabilizar a amigos, adversarios y enemigos. Ya no hay diferencia. Dinamarca y Groenlandia, las amenazas contra México, contra Brasil, las amenazas contra los países europeos de aumentar el porcentaje de aranceles que se cobran, es decir, amigos, adversarios, y a los enemigos, bueno, hemos visto cómo se actúa, ¿no? Y en el caso de Irán, indudablemente para Estados Unidos es una espina dolorosa, clavada en la espalda del imperio, desde el momento mismo del triunfo de la Revolución Islámica, porque es una sociedad que ha enfrentado a Estados Unidos en los más disímiles ámbitos. Es una nación indómita, inclaudicable en principio, donde los conceptos de soberanía, dignidad y defensa de su integridad territorial son inviolables. Y eso hace entonces que se genere una política de sancionador de oficio, como lo llamas tú, ¿no? Embargos, sanciones, chantaje, desestabilización, financiar grupos terroristas. Y contra todo el mundo. Y en el caso específico, claro, en el caso específico, cuando tú hablas de este Estados Unidos sancionador, efectivamente las consecuencias de eso, frente a tantas sanciones y tantos países, va a ser perfectamente un efecto boomerang, ¿no? Frente a una política transversal de sanciones, de chantajes, de apremios, de generar anticuerpos en todo el planeta, como es Estados Unidos quien lo hace, en este caso administrado por un narciso maligno, un megalómano, un reyesuelo, un autodenominado rey, él se denomina el king, o presidente interino de un país agredido, o un daddy, como lo clasifican los genuflexos de la OTAN. En ese marco, el camino del levantamiento general de nuestras sociedades es el único camino. Y hablo de sociedades y no de gobiernos, porque son muy pocos los gobiernos que enfrentan precisamente a este régimen estadounidense. Es verdad. En general, las castas gobernantes en países de Latinoamérica, de Asia, y ahora con mucha fuerza en Europa, lo estamos viendo en el foro de Davos, por ejemplo, son castas sometidas, medrosas. Una vieja canción cubana, y permíteme recordar por eso, supuesto, solía decir: voy a pedir para ti lo mismo que tú para mí. Y en ese efecto boomerang, los pueblos del mundo van a ser capaces de erguirse contra este tipo de regímenes hegemónicos y arrogantes. Un efecto boomerang donde cada acción criminal, delictiva, genocida, les deberá ser cobrada con creces, deberá devolverse. No olvidemos que han existido regímenes que hablaban de 1000 años de dominio, imitando cierta longevidad de ciertos imperios, representando la idea de un dominio global, un nuevo orden mundial. Que nunca van a perder. Una frase que simboliza claramente lo que es Estados Unidos.
unas utopías de grandeza, pero el dominio racial, el supremacismo terminan fracasando estrepitosamente y hunden a sus sociedades en el descalabro total. Y eso es lo que se espera y esperamos que suceda con este sancionador de oficio, ¿no? Y lo esperan los amigos, los adversarios y mucho más los enemigos. Esperemos que sea más en el corto que en el mediano y en el largo plazo. Eso que nos estás comentando, Pablo, que definitivamente tiene que ser la solución. Qué lujo tener la oportunidad de contar hoy en Detrás de la Razón con Alberto García Watson, directamente desde Málaga, en España, y también Pablo Jofré Leal, directamente desde Santiago de Chile. Alberto, voy contigo. Me gustaría hacer un poco de historia por unos minutos en algo que ya venía introduciendo Pablo para nuestros televidentes. Hablemos rápidamente de esa rabia histórica o envidia, como lo queramos llamar, de Estados Unidos hacia la República Islámica de Irán y sobre todo las veces o algunas de las veces que Estados Unidos e Israel han fracasado estrepitosamente a lo largo de todos estos años al tratar de propiciar un cambio de sistema de gobierno en Irán, lo que no han podido ni podrán. Alberto, te escucho. Definitivamente lo que estamos viendo es que las estructuras del Estado iraní han demostrado ser capaces de absorber el impacto de las sanciones. Sí, ¿no? Y eso se debe a muchos años, y no décadas, de una economía de resistencia, una economía de guerra, que el pueblo iraní ha sabido torear, si se puede utilizar el símil torero, ¿no? Sí. Definitivamente el pueblo también ha entendido que las sanciones van con miras a establecer la imposibilidad de vivir en situación normal a un pueblo y de esa manera. Por eso es que mayoritariamente han salido también a las calles, pero mayoritariamente por millones, mostrando el apoyo a la revolución y a sus autoridades, porque entienden y saben que definitivamente la situación económica que padece en este momento la República Islámica de Irán, que puede haberse deteriorado definitivamente por las sanciones, se debe a eso, a un ataque por parte no solamente de las sanciones norteamericanas, también últimamente del snapback europeo, y que tiene como objetivo llevar a la población, a la gran mayoría de la población iraní, a vivir en condiciones pésimas. Pero entienden que definitivamente, y eso lo entienden obviamente también a raíz de que existen en este momento la opción de poder recurrir a medios y a redes sociales para entender cuál es la situación a nivel mundial. Y entienden obviamente que el tener los Estados Unidos un presidente como el que tiene, que lo más seguro es que terminará siendo derrocado por los mismos republicanos, tanto en la... Alberto. En la cartera, pues representa no solamente para los Estados Unidos o para Irán o para todos los países que están sufriendo sanciones a nivel mundial, y Europa, que las va a sufrir también muy próximamente, que obviamente el ataque viene de fuera y no viene de dentro. Por eso es que digo que existe una conciencia popular por la cual el pueblo iraní ha entendido que definitivamente los ataques van dirigidos a la misma población. Han intentado que se levante la población en contra de su gobierno, de sus autoridades y de su revolución, y se han dado de bruces porque definitivamente el pueblo iraní no es tonto, ha sabido realmente atener estas sanciones que son de años y años, han sabido vivir, como digo, en una economía de guerra, y que en este momento Irán está viendo cómo no solamente con la entrada en los BRICS y alcanzar, entrar en otros mercados muy diferentes a los que Estados Unidos controla y domina, y que, como digo, la resiliencia de un pueblo y de unas autoridades que están dando una muestra de pundonor a nivel mundial. Rápidamente, Pablo, estamos ya pues prácticamente en nuestra recta final. ¿Cómo ves tú este planteamiento que hace Alberto de la posibilidad de que Trump sea derrocado por su propio pueblo, por su propio partido republicano? ¿Es esto posible? ¿Lo ves viable tú en particular? ¿Cómo lo ves, Pablo? Te escucho. Lo veo como una posibilidad cierta, porque lo que está generando al interior de su sociedad
es una fragmentación, una división. Sí. Una división en una sociedad lo que genera es indudablemente elementos que están dispuestos a avanzar en la manera de resolver esta disputa política. Hay una disputa política, hay una disputa ideológica, hay una disputa económica también. Es decir, los grupos de presión al interior de Estados Unidos, militar industrial, el energético, el lobby sionista, el lobby saudí y otros, tienen también sus diferencias con elementos de Estados Unidos que no están dispuestos a embarcarse en una aventura global de represión, de muerte, de destrucción, de guerra, de enemistarse con todo el mundo, ¿no? Sí. Con amigos, con adversarios y con enemigos, que lo estamos viendo en el caso de Dinamarca, pero lo estamos viendo con Canadá también, que es su vecino inmediato al norte, pero también con México, su vecino del sur. Es decir, esa sociedad, sus líderes políticos, sus líderes de opinión, están ya señalando que no es posible seguir aceptando la forma de enfocar la política internacional de la manera que la enfoca y la lleva a cabo. Sí. La lleva a cabo en una forma desembosada, violenta, belicosa, pero al interior la fragmentación se está dando con este Servicio Nacional de Aduana e Inmigración, el ICE, que lo que ha generado es una política de división al interior de las propias autoridades políticas estadounidenses, alcaldes y gobernadores que no están dispuestos a aceptar que esa policía especial de Donald Trump ejecute las acciones que está ejecutando. Eso genera división, por supuesto, genera la posibilidad cierta de un enfrentamiento civil. Es muy probable. Hemos visto cómo el partido Las Panteras Negras ya ha salido a la calle en Estados Unidos. Es decir, este grupo, este movimiento de población negra de Estados Unidos que no está dispuesto a aceptar que siga esta política. La población migrante, aquellos que en un 30% representan el PIB de Estados Unidos, no pueden seguir siendo atacados, y eso tiene que ser reconocido, y así ha sido por parte del propio empresariado estadounidense, que ve no un aspecto humano, ve el aspecto económico. Dice, esta política me está generando efectos económicos. Claro. La política de sanciones y presiones y de disputa con la República Popular China me genera problemas, con Rusia me genera problemas. Y eso, sin duda, elementos económicos, políticos, de disputa ideológica, pueden desencadenar finalmente lo que Alberto señalaba, la posibilidad cierta de una guerra civil. Bien, nos queda un minutito con cada uno. Les quiero hacer el mismo planteamiento. Alberto, comienzo contigo. Tú que estás por allá, pues fuera de la zona de Asia Occidental, ¿cómo has visto la madurez de los pueblos del mundo en cuanto a no dejarse llevar por la desinformación, las mentiras que pretenden propagar tanto Estados Unidos como el régimen israelí en contra de la República Islámica de Irán? ¿Tú piensas en particular, Alberto, Pablo también, que las personas se están dando cuenta de la falsedad estadounidense e israelí en cuanto a poner en mal a Irán de una manera absolutamente descarada? Por otra parte, ya los pueblos del mundo no se están comiendo este cuento gringo y sionista. Alberto, un minutito. No, estamos viendo que donde habían en el pasado ciertas reticencias para apoyar la causa palestina, como ejemplo, estamos viendo que es masivo el apoyo, incluso en los Estados Unidos, con la causa palestina. ¿Por qué? Porque se han dedicado tanto los Estados Unidos como Israel realmente a hacer un mal uso de la información. Sí. La manera que nos están intentando con la desinformación, con los bulos, hacer creer que aquí existe una víctima que es Israel, por ejemplo, y que los palestinos son esos árabes que siempre han estado en contra de la existencia del pobre pueblo israelí, eso ya no se lo traga absolutamente nadie. Y donde existiera en el pasado una cierta simpatía hacia lo que ellos mal denominan el pueblo elegido, en este momento existe rabia, existe desconfianza y existe sobre todo un profundo asco cuando uno ve cómo el hecho de no apoyar o el hecho de no o darle la espalda, por ejemplo aquí en España, que se están cerrando incluso los pabellones deportivos cuando se juega al básquet en el que participa algún equipo israelí. Esto está realmente calando en la sociedad y, como digo, tiempo atrás, yo llevo más de 40 años con la causa palestina, en tiempos en los
entendía el conflicto. En este momento la gente está muy concienciada y a eso también ha colaborado y ha participado las redes sociales, el Internet, a que la gente pueda ver en vivo y en directo las maldades, la realidad de un de régimen todo y cada uno de los Efectivamente. acontecimientos. Exactamente. Sí, señor. Pablo, un minutito, la misma pregunta, te escucho. Ya estamos prácticamente súper recta final. Bueno, ya no nos comemos efectivamente el cuento, ¿no? Ese cuento del victimismo crónico de esa sociedad judío-sionista israelí. Es tan evidente el apoyo a esa sociedad genocida, ocupante, colonizadora, agresora contra no solo Palestina, el Líbano, Siria, Irak. Es tan evidente ese apoyo por parte de Estados Unidos, que es su aliado incondicional en esta alianza imperial sionista, que ante esa realidad resulta imposible negarse que existe un contubernio, una alianza criminal. Por tanto, no solo por lo que menciona Alberto respecto a las redes, lo que significa la constatación empírica de lo que está sucediendo, sino porque es tan evidente la mentira manifiesta, es tan evidente el descaro del manejo de los medios de desinformación y manipulación, que ya los pueblos saben que el cuento del victimismo, del holocausto, de esa víctima perpetua, ya no es así. La víctima, que así se ha denominado, se ha convertido en un victimario. Y en esa forma de actuar, en esa conducta de asesinar a decenas de miles de palestinos, agredir a libaneses, agredir a los pueblos de Asia Occidental y participar en un contexto internacional de dominio, ya los pueblos dicen, no nos creemos ese cuento, hay otra realidad. Hay una realidad muy diferente. Esa realidad ustedes son responsables. Así que efectivamente no hay manera de comerse ese cuento. Así es. Alberto García Watson, directamente desde Málaga. Pablo Jofré Leal, directamente desde Santiago de Chile. Qué honor y qué placer que nos hayan podido acompañar hoy en este análisis definitivamente neurálgico, detrás de la razón. Y ustedes, queridos amigos, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos. Y aquí les vamos a estar esperando mañana con el tema que marque la pauta informativa en todo nuestro mundo y que ustedes tienen que conocer todos los detalles en un perfecto análisis. Aquí les espero. Hasta mañana. Gracias por acompañarnos.